Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Ustedes saben que permanentemente hemos denunciado que los uruguayos hemos sufrido una gran estafa en los últimos tiempos. Y especialmente en relación a la enorme cantidad de dinero que hemos producido, especialmente los que justamente producen lo que luego exportamos al resto del mundo. Y en gran medida, esa gran estafa, su núcleo más duro ha sido la principal empresa del Estado, ANCAP. Pero antes de empezar a mostrar datos, por aquello que decía el glorioso contador Damiani, ¿no?, de que los mentirosos hacen números, pero los números no mienten, una reflexión que nos implica y también nos cuestiona como pueblo, ¿no? Algo no anda muy bien en la cabeza de muchos de nuestros compatriotas. Digo muchos porque no todos, obviamente. Pero ANCAP, que fue el núcleo duro de la gran estafa que sufrimos todos los uruguayos en los últimos tiempos, nos generó un vicepresidente de la República, Raúl Sendic, un intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y un candidato a presidente que por tan solo 36.000 votos no es el actual presidente de los uruguayos, el mismo Daniel Martínez. No deja de ser muy llamativo, por no decir otra cosa. Porque uno diría que cualquier político que venga del mundo ANCAP debería ser duramente condenado por la inmensa mayor parte, por no decir toda la población uruguaya. Y sin embargo, esta empresa, que es el núcleo duro de esa gran estafa que hemos sufrido todos los uruguayos, de ahí salió un vicepresidente de la República que hoy no es presidente por todo lo que le pasó, porque alguno duda que si hubiese sido todo normal con Raúl Sendic, hoy sería el presidente de los uruguayos. El señor Daniel Martínez, intendente de Montevideo, seguramente será reelecto intendente de Montevideo, y como les dije, por tan solo 36.000 votos no fue electo presidente de los uruguayos. ¿Y por qué digo que ANCAP es el núcleo duro de esa gran estafa que hemos padecido los uruguayos? Bueno, en el año 2007 se elaboró un plan estratégico en lo interno de esa empresa, según reconoció el gerente de ANCAP en la comisión investigadora del Senado sobre lo que pasaba en esa empresa. Le decía que en el año 2007 se elaboró un plan estratégico por el que se iban a invertir 118 millones de dólares en reformas y mejoras de las plantas de cemento Portland que tiene ANCAP, que son dos, una en Paysandú y otra en Minas. Pues bien, le erraron en el cálculo y en lugar de esa suma, al final ANCAP terminó destinando 251 millones de dólares, es decir, mucho más del doble de lo que pensaban al comienzo. En cualquier empresa, cuando se hace un plan y se decide una inversión, si la misma termina costando más del doble de lo que se esperaba, naturalmente que se llama responsabilidad a quienes cometieron ese error y seguramente se los echa. Pero si esto fuera poco, resulta que al andar el tiempo, ANCAP le destinó 230 millones de dólares más a los 251 millones del comienzo. Es decir que en total, la reforma de esas plantas nos costó a los uruguayos, en vez de 118 millones, que se pensaba al inicio que debíamos invertir, 481 millones de dólares, es decir, 4 veces más. Preguntado el gerente de ANCAP por los senadores, me imagino que asombrados ante estos números, si por lo menos, habiendo gastado 4 veces más de lo que se pensaba al comienzo, las plantas de Minas y Paysandú cumplían el objetivo de dejar de perder dinero y empezar a ganar plata para el pueblo uruguayo, muy suelto de cuerpo el gerente dijo que no, que se siguió perdiendo plata a pesar de
haber gastado 4 veces más en ellos, a un promedio de casi 25 millones de dólares por año, por lo menos hasta el año pasado. No tengo los datos, obviamente, el año que va en curso. Pero no quedamos en esto nada más. ANCAP también se embarcó en una inversión en una planta de cal en el departamento de 33. Ustedes dirán, ¿cuánto puede costar hacer una planta de producción de cal? Bueno, ya de inicio el costo era bastante interesante, ¿no? 45 millones de dólares. Uno diría, 45 millones de dólares en una planta de cal. Bueno, si hubiese quedado en eso, daría para estar conforme. Pero el hecho es que finalmente costó 147 millones de dólares. Preguntado el gerente si estaba dando por lo menos ganancias, dijo que no. Que además se pagaron 7 millones de dólares por multas porque se había comprometido un material de una calidad distinta al que estaba produciendo la calera de 33. También se reconoció que la planta desulfurizadora de La Teja, aquella que recuerda usted que se inauguró con bombos y platillos con la presencia de la por entonces presidenta argentina Cristina Kirchner, y que nos costó más de $1 millón de una fiesta, más de $1 millón en una fiesta, esa planta desulfurizadora de La Teja nos costó 421 millones de dólares. No conforme con todos estos gastos, el directorio de ANCAP además informó que la planta regasificadora, que junto con UTE estaba, digamos, construyendo a través de la famosa Gas Sayago, bueno, quedó en nada. Ahora, no quedó en nada los gastos. En total de pérdidas por nada fueron de 200 millones de dólares, sin producir un solo metro cúbico de gas. En Paysandú, Alur construyó una planta de producción de etanol, debió costar 40 millones, según informó en el Parlamento un ingeniero uruguayo que junto con Gustavo Salle trajimos, para que le contara a los parlamentarios uruguayos cuánto costaba, un ingeniero uruguayo experto en realizar esas plantas en la zona del Mato Grosso. Este ingeniero, no recuerdo el apellido, creo que era Pérez Morgan, informó que una planta tipo de esa que se estaba haciendo en Paysandú o se hizo en Paysandú debía costar 40 millones de dólares. Pero no, finalmente, al estilo de los gobiernos del frente, costó 140 millones de dólares. Si ustedes no se perdieron con los números y hay algún obsesivo que está escuchando y que iba apuntando todo esto, verán que la diferencia entre los precios iniciales y los costos finales de todas estas plantas en que se embarcó ANCAP para reformar o para producir, hay una diferencia, escuchen esto, de casi 1.000 millones de dólares. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que le puedan errar tanto entre la cifra inicial prevista y lo que finalmente gastamos los uruguayos con estas plantas, les repito, las cementeras de Minas y Paysandú, la planta de etanol en Paysandú, la desulfurizadora de La Teja, la regasificadora que al final nunca existió, la calera en 33? ¿Y dónde fue esa plata? Pero yo sé que muchos de ustedes dirán que las cometas son para la primavera y en invierno es difícil de verlas. Pero la estafa sufrida por los uruguayos no para acá. El estafa arena, como le llamo yo a la Antel Arena, debió costar 23 millones de dólares. Costó 110 millones. El tren de UPM, que Eduardo Luz, que ahora viene después de mí, tanto y tanto insiste que es una estafa en toda la línea. Según estuve averiguando, entre los durmientes, entre los rieles, entre las horas hombre, siempre y cuando se le pague a los trabajadores que van a participar de la construcción de las vías del tren, $2.000 por mes, que fue la cifra que tomé yo estoy seguro que no van a ganar 90 palos por mes, Dios quiera que sí, pero puse esa cifra para ser generoso. Ese tren debería costar unos 200 millones de dólares y va a costar 2.200 millones de dólares. ¿Por qué los uruguayos vamos a pagar 2.000 millones de dólares más a la empresa de lo que va a costar el tren? Digamos que, bueno, hay que darle una ganancia porque es una empresa privada
y cueste 400 o 500 millones, para que gane 200 o 300 millones. 2.200 millones de dólares, a un promedio de 9 millones de dólares por cada kilómetro del tren al servicio de los intereses económicos de UPM. Porque esto es la otra gran parte de esta estafa del tren de UPM, que será un tren exclusivamente al servicio de los intereses económicos de UPM, que está muy bien que los tenga, pero si ya que los va a tener, que los haga UPM y que lo pague UPM. Yo como uruguayo no tengo nada que pagarle a UPM, un solo metro de vía para que UPM gane plata. No es justo, además. Pero podemos seguir, ¿no?, con las estafas que hemos vivido los uruguayos y sufrido. Pluna nos costó 360 millones de dólares y ya no queda ni siquiera una rueda de ningún avión. Tenemos casi 15.000 vehículos componentes de la flota gubernamental, con un gasto de más de 60 millones de litros de combustible por año. El último año de gobierno de Jorge Valle había tan solo 3.395 y se gastaba 16 millones de litros y el Estado funcionaba bárbaro. Necesitamos más de 15.000 vehículos con más de 60 millones de litros de combustible por año. ¿Qué somos? El Estado más móvil del mundo. Pero además, si le sumamos todos estos números, que seguramente los deben estar mareando ustedes, la deuda eterna, porque ya no se puede llamar de deuda externa, que entre deuda pública y deuda privada superan los 75.000 millones de dólares, y si le sumamos los intereses, origean los 100.000 millones de dólares, lo cual significa que cada uruguayo debe más de 30.000 dólares. Bueno, ahí ustedes entienden la magnitud de la estafa que padecemos, porque esto no es una cuestión de pasado. No es una cuestión de pasado, que en gran medida esa impresionante deuda eterna que hemos asumido con el exterior, tienen vencimientos para el 2050 y el 2060. Es decir, que en gran medida muchos de los uruguayos que ni siquiera han nacido deberán asumir el brutal costo de una deuda que estos irresponsables nos han legado. A veces cuando miro a mis hijos, a pesar de que yo siento en mi conciencia que he dado una pelea contra eso, pero también al ver estos números siento que esa pelea ha sido un fracaso, porque a la larga triunfaron los que generaron esto, porque esta es la realidad. Cuando miro a mis hijos, y naturalmente que ellos ignoran todo esto, porque son adolescentes, siento vergüenza como uruguayo de estar legándoles el país que les estamos legando a nuestros hijos. Pero el verdadero derrotado no es aquel que se cae. El verdadero derrotado es el que no se levanta. Y es a eso que apelo permanentemente con mis editoriales. Tenemos que levantarnos y dar la pelea para cambiar esto, porque los futuros jóvenes, los futuros uruguayos, las futuras generaciones, nunca nos van a perdonar este tipo de país que les estamos dejando como peludo de regalo. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.